muy buenos días nuevamente. Estamos meditando en el Evangelio de Juan y hoy nos corresponde ese pasaje que encontramos precisamente en el que leímos públicamente la purificación del templo. Se cuenta el relato, es probable que sea algo legendario, pero aún así ese es el relato que se cuenta. Cuando Alejandro Magno se encontró con el austero filósofo Diógenes, Alejandro el Grande, Magno, llega a Corinto, donde todo el mundo lo recibe como era debido a su grandeza, a su poder. Recuerdo que este joven, antes de los 30 años, ya había conquistado grandes y vastos territorios. El hombre de 1000 batallas y gran reputación estaba allí. El filósofo Diógenes era un hombre que por su filosofía llegó a vivir y a reducirse a lo necesario, tanto que vivía en una tinaja y su única posesión era un tarrito con el que sacaba agua del pozo, pero una vez se dio cuenta que podía sacar agua por las dos manos, así que también se deshizo de él. Pero Alejandro Magno se da cuenta que este hombre austero tenía la apariencia de un mendigo, aunque era un gran filósofo por su filosofía, ¿de acuerdo? Vio que de todos los que le recibieron, no lo vino a recibir Diógenes, pero era tan sabio que Alejandro quería conocerlo y lo buscó y lo encontró, y efectivamente estaba tomando el sol fuera de su tinaja. Así que se presenta, le dice: yo soy Alejandro Magno. Le confiesa la admiración que tenía por su sabiduría y le dice esto: ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? Debes saber que tengo cosas que te pudiera dar que ni siquiera tú sabes. Así que el filósofo lo mira y le dice: a la verdad, usted sí puede hacer algo por mí. Córrase a un ladito que me está tapando la luz del sol. Hermanos, Cristo vino a este mundo, el Verbo, la vida, el Cordero, el pan, la luz. Y al parecer, hermanos, con lo que se encontró el Señor Jesucristo fue con una estructura religiosa que, si el Señor Jesucristo hubiese tenido la oportunidad de decirle algo a la estructura religiosa que se encontró esos días, era: córrase a un ladito para que mi luz le llegue a los hombres. Qué pesar que el judaísmo, la religión organizada, supuestamente basada en el Nuevo Testamento, se haya convertido en uno de los mayores impedimentos de la gente para conocer a Cristo. No que el Antiguo Testamento haya fallado, sino que la estructura religiosa que elaboraron los hombres a partir del Antiguo Testamento hizo las veces de estorbo. Qué pesar que lo que Dios dio como un elemento para darse a conocer haya sido usado como un estorbo para que la luz verdadera alumbrara a todo hombre. El Señor Jesucristo, según lo vemos en Juan, se va dando a conocer en círculos cada vez más amplios. Es decir, primero lo reconoció Juan Bautista, luego unos pocos discípulos lo siguen, posteriormente está en una boda en Caná de Galilea. Pero aquí, hermano, y es aquí
donde Él se dirige a Jerusalén. Por decirlo de alguna manera, va a abandonar algo de su vida privada y ya se va a dar a conocer expresamente. ¿Cuál sería el epicentro? El lugar donde, si un judío se quisiera dar a conocer, se tendría que a conocer, hermano, justamente en Jerusalén y justamente en el templo. Así que el Señor se dirige al templo y hace una aparición, llamémosle poco ortodoxa, según nuestros estándares de lo que sería lo que hubiera tenido que hacer el Señor. Bien, te quieres dar a conocer, quieres presentarte como la salvación de los hombres y vas al templo a hacer esto, Señor, es lo que hubiéramos dicho nosotros, pero en su sabiduría infinita no encontró una mejor manera de darse a conocer, y es ir al templo. Hermanos, y esto nos señala, algo que para el Señor es muy importante. El único relato de la niñez del Señor Jesucristo, ¿y dónde encontramos a Cristo? En el templo. Su primera aparición pública, ¿dónde fue? En el templo. Y lo que nosotros llamamos el domingo anterior a morir, el domingo de Ramos, adivinen a dónde llegó. Al templo. Hermanos, los asuntos que tienen que ver con la adoración a Dios fueron asuntos que ocuparon el primer orden en el corazón de Cristo. Él no era indiferente a lo que pasaba en el templo. Era su costumbre estar en la sinagoga el día de reposo, dice la Biblia. Y antes de partir de este mundo, así como lo hizo a sus 12 años, también frecuentó el templo y allí hizo el acto de purificación de la inmundicia y la profanación. Si tú eres un creyente, feliz es ser creyente, y tu corazón no está cargado con lo que ocurra en la iglesia, que es el templo de Dios, tú debes revisar si estás teniendo un corazón conforme a Cristo. Él tuvo un corazón centrado en su iglesia, en su ministerio. Y tú y yo no podemos ir menos que eso. Lo primero que se encuentra en nuestro Señor es lo que denominamos la actividad contaminante. La actividad contaminante, y usted leyó allí, está en el versículo del 12 al 14. El Señor se acerca al templo de Jerusalén en la fiesta de la Pascua judía. Solo como un dato, la única manera de poder calcular cuánto duró el ministerio de Cristo son los datos de las Pascuas que nos da Juan. Juan nos narra que el Señor estuvo presente en 3 Pascuas. Los demás evangelistas nos narran solo que Él estuvo en una. Solo ese dato es el que nos lleva a pensar que el ministerio de Cristo duró más o menos 3 años. Pero no es concluyente, pudo haber durado más. El punto es, hermano, que va a la fiesta de la Pascua. Y si hay una fiesta importante para los judíos, es esta. Allí se aglutinaban mucha gente e iban al templo a presentar una ofrenda según lo que el Señor había establecido en la ley. Pero ¿qué se encontraban allí? Vamos a tratar de pensar lo mejor de los judíos. Ellos le vendían la ofrenda aprobada. Así que si usted no tenía ofrenda y llegaba a presentar su ofrenda de la Pascua, ellos se la vendían. Pero había otra cosa, que usted no podía comprar eso con la moneda local. Tenía que cambiarla a la moneda que manejaba el templo. Así que le tocaba hacer usted primero una transacción de cambio de moneda para comprar ahora sí la ofrenda aprobada. Pero no pensemos bien de ellos, porque el Señor estaba muy indignado. ¿Qué era lo que realmente pasaba? Usted llevaba su ofrenda al templo
y probablemente había unos jueces que inspeccionaban su ofrenda. Y ¿sabe? Siempre le encontraban un defecto a lo que usted traía de su rebaño. Así que le decían muy bajito, muy grande, tronchado, negrito, lo que sea. Usted no puede presentar esa ofrenda, no está aprobada. Pero nosotros sí le podemos vender la que es aprobada. ¿Y qué pasaba? El otro problema, que usted no podía comprar su ofrenda con la moneda local. Así que le tenían que descambiar su moneda y ahí también le cobraban una buena parte. Así que, hermanos, y esto hacía que ellos se lucraran, hacían negocio aprovechándose de las fiestas judías. Se aprovechaban de la intención que tenía el pueblo de obedecer al Señor para sacar ganancias de aquí. Y como si fuera poco, lo hacían dentro de los atrios del templo. El lugar de los atrios era un lugar donde se permitía la entrada hasta de los gentiles. Ya después de allí, solo pueden entrar los judíos a ofrecer sus ofrendas. Y además entendemos, por quienes responden luego al Señor Jesucristo, que esto lo hacían con el permiso de los dirigentes judíos. Era una especie de negocio religioso organizado. Nada de escritura, pero era avalado por los líderes. Así que esto era costumbre. Si usted iba a la Pascua, hermanos, eso era lo que usted se encontraba. ¿En qué consistía dicha contaminación? Debemos recordar, hermanos, que bajo la disposición del Antiguo Testamento, el templo, el lugar, sí era el lugar donde Dios manifestaba su presencia especial. No es como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo relevante no es el lugar donde nos reunimos, sino que en el Nuevo Testamento el equivalente al templo se llama la reunión de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne, es el equivalente al Antiguo Testamento de ir al templo. Y allí estaban las disposiciones de culto y ofrendas que Dios había ordenado y aprobado. Era el lugar donde el Señor recibía ofrendas. El judío no podía celebrar la Pascua en su casa. No era un asunto individual. Él debía ir al templo. Como en el Nuevo Testamento hay asuntos que no se pueden hacer en casa, sino cuando la iglesia se reúne. Y allí estaba el Señor. Y quería purificar el templo de su profanación. Cuando alguien contamina lo que es sagrado, se le llama profano. Así que el Señor iba a limpiar de su profanación algunos asuntos. Pero, ¿cuáles eran las cosas pecaminosas que allí se estaban presentando? Yo al menos he identificado, hermano, 4 de ellas. 1. Estorbar el camino del pueblo a la obediencia al Señor. Eso es profano, hermanos. Porque Dios ha puesto una vía y caminos por el que el hombre le debe obedecer al Señor. Y ya es suficiente con las cargas que el Señor ha puesto como para que nosotros los humanos pongamos y anexemos más. Y lo que hacían con esos anexos a la ley era entorpecer el cumplimiento de la ley. Así, cuando el pueblo judío quería obedecer, por ejemplo, el día de reposo, los judíos elaboraron más leyes para el día de reposo, de tal forma que por andar obedeciendo lo que los judíos elaboraron, abandonaron la obediencia verdadera del día de reposo. Y eso pasaba aquí. Ellos estorbaban el camino, hermanos. El camino a la obediencia es empinado, mis hermanos, como para que los hombres le pongamos el palo a la rueda o le pongamos obstáculos a la ya empinada labor de obedecer al Señor. El Señor había ordenado ofrendas, ceremonias, sacrificios, para que el pueblo se acerque a Él. El Señor ama la comunión con su pueblo. Esto ya era un sacrificio, desplazarse de donde usted viviera, desplazarse a Jerusalén. Tal vez el asunto le llevaba
una semana larga hacer esto. Caminando, tenía que ir. Para llegar usted allí, hermano, con su ofrenda y ver que había estorbos para cumplirla. Es vil, hermanos, y profano estorbarle el camino a otros para que ellos obedezcan al Señor. Mire esta sentencia, hermanos. El Señor ama tener comunión con su pueblo. Y cuando usted, hermano, y yo somos estorbo para que alguien, para que un cristiano obedezca al Señor, estamos siendo profanos y viles en esto. Lo segundo que encontró el Señor es, y lo que sé que es un pecado, lucrarse aprovechando el sentido de obediencia del pueblo. Lucrarse. Es tan vil y profano estorbarme el camino para que otro obedezca que lucrarme a costa de la obediencia de otros. Debemos agachar la cabeza, hermano, y afirmar: qué pena si usted nos acompaña hoy, querido amigo, pero lo que le voy a decir usted no lo desconoce. La mayoría de hombres que se llaman pastores están allí para lucrarse de su fe. No lo había visto. Es vil y profano aprovecharse del deseo que una persona tiene de obedecer a Dios, de querer tener comunión con Dios y hacer mercadería de la fe. Eso estaba escrito. Y si tú has sido engañado bajo un sistema que se ha lucrado con tu bolsillo, ha sido también tu culpa, porque ha sido escrito: muchos harían mercadería de la fe. Y si tú corriste tras ellos, lo hiciste pasando por encima de la Biblia. Es un sensible asunto, hermanos. Hay mucha gente que quiere buscar a Dios, y eso es una demanda. Entonces hay gente que le ofrece las cosas. Muchas personas estarían dispuestas a obedecer ciegamente y la gente se aprovecha. Ellos acaban ganancias aprovechándose de sus compatriotas, pero es vil y profano aún más que esto se hiciera avalado por las autoridades judías. Aprovechar la autoridad religiosa para lucrarse el bolsillo, esto es profano, hermanos. No estoy hablando que el obrero no sea digno de su salario, eso es bíblico. Pero otra cosa, hermano, es aprovecharse de la gente y tener casas y muchos carros y mansiones a costa de sus ofrendas. Eso no está permitido. No, mis hermanos, Benny Hinn tiene una mansión avalada en $12 millones. Una de las muchas. No es solo él. ¿Quién te enseñó que partes, que siembra y cosecha? ¿Quién te dijo eso? Son profanos, son miserables. La cadena de enlace es una profanidad miserable. No ves pornografía en tu televisor. ¿Por qué ves eso? Es igual de profano. Radio lluvias, cosas por el estilo. Si tú estuviste involucrado, cooperando con esos sistemas que se lucran por la religión de la gente, has debido arrepentirte de hacer eso. Eso es profano. Tercero, se menospreció lo referente a las ofrendas a Dios. Cuando alguien no puede ver el privilegio y la gloria que hay en obedecer al Señor, la está menospreciando. Y el Señor que ve allí no encuentra a los judíos ni a líderes religiosos preocupados porque cómo esta gente ofrece mejor las cosas al Señor. No. Ya había menospreciado las ofrendas de Dios en su corazón y ahora estaban tratando lo referente a Dios como algo menospreciable. Recuerdo lo que pasó en los días de Elí. En los días de Elí, los dos hijos del sumo sacerdote
sacaban provecho también de su posición, recuerden. Ellos iban a ofrecer la ofrenda a los judíos, los del pueblo de Dios, y los dos, entre comillas, sacerdotes, ayudantes de su padre, sacaban lo mejor de las ofrendas, y cuando sacaban, ahora sí le decían a la gente, ahora sí pueden ofrecer al Señor. Como quien dice, lo mejor para mí, lo peor para el Señor. Y dice la Biblia que así ellos menospreciaron la ofrenda al Señor. Y es lo que encuentra aquí el Señor. Ellos desalentaban al pueblo y menospreciaban esto de las ofrendas santas a los ojos del pueblo. Vea, se hacía ver que era un asunto de cumplimiento, era un asunto de ir a traer dinero. ¿Qué pensaba el judío cuando iba a la Pascua? ¿Cuánto nos tocará dar esta vez? ¿Cuánto nos quitarán? No decía, qué privilegio ir a Jerusalén a ofrecer al Señor la Pascua. No revisaba su corazón. Así que esto hizo que la ofrenda fuera algo trivial de comercio, un requisito. Y esto nos dice, hermanos, que la mala conducta de uno puede hacer que el valor que una persona tiene de lo santo decaiga. Tal vez, hermanos, es vil y profano hacerlo, pero tal vez lo hemos hecho. Hablar y menospreciar lo santo, y hacemos que otra persona se desilusione o su ánimo decaiga. Estoy pensando en esto. Quedan oraciones tan largas en la iglesia. Y entonces, ¿qué hace la otra persona? Oiga, sí. Usted profano y vil al hacer eso. Has hecho que otro piense mal de lo santo, de lo que Dios dice que es santo. Muchas personas lo hacen ver mal. No. Ese culto de la tarde no es necesario. Entonces dice, no, si venga, lo acompaño a hacer su diligencia. Eres profano y vil al hacer esto. ¿No quieres obedecer al Señor? Escucha lo que Alejandro le dijo a Diógenes: córrete para un ladito, pero deja que la luz le llegue a otros. Cuarto, el Señor también se encontró con una manera mundana de manejar las cosas de Dios. El Señor y los asuntos de su adoración y las vías que lo llevan a uno a la salvación que es en Cristo están establecidas por Dios, hermano, y lo santo se maneja con manos santas, con criterios santos, por personas santas. Hay muchos que quieren y desean manejar las cosas de Dios con criterios empresariales del mundo. Y lo que es de Dios, hermanos. Y las empresas humanas son las empresas humanas. Ellos estaban administrando cual negocio mundano los asuntos santos de Dios. Los asuntos de adoración están prescritos por Él. Y los hombres no debemos adorar a Dios de acuerdo a las imaginaciones de los hombres, con un sentido empresarial, con una estructura mundana. Tal vez la figura piramidal le sirva a varias multinacionales, pero no es lo que el Señor eligió para su iglesia. Eso es tratar de manejar lo santo con estructuras del mundo, y eso es lo que encontró el Señor. Era una manera sutil de quebrar el principio que regula la adoración. Ellos le estaban diciendo, no presenten la Pascua. Claro que no, eso era profano. Pero sí podía yo decir, le tengo la ofrenda aprobada y deme dinero por esto. ¿Entiende? Al ponerse a la par de lo que Dios sí mandó, al poner la Pascua a la par de los requerimientos que ellos pusieron, desviaron al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la reacción de nuestro Señor como segundo punto? 15 y 16. La reacción del Señor, hermano, fue una reacción
firme y fuerte, pero controlada. Oh, mis hermanos, si a usted y a mí nos indigna este relato, si a usted y a mí como pecadores nos indigna que la gente se ponga como estorbo para encontrarse con Dios, nos indigna la gente que se lucra con la religión, nos indigna que la gente trate de operar lo santo con criterios del mundo, si a usted y a mí nos ofende que la gente menosprecie lo que es santo, ¿cuánto más aquel que no conoce qué es el pecado? Su mente santa y su corazón no aguantaron, hermanos. Y se dirigió allí con una acción concreta. Usted va a ver, hermano, que aparte de la purificación del templo y como Dios actuó allí, Él no actúa así más que en ningún otro asunto. Es decir, ¿qué le hace pensar eso? Que ese asunto para el Señor es muy delicado. Usted le toca ahí donde a Él le duele. Cuando se mete con los asuntos de adoración a Dios y con la iglesia de Dios, a Él le duele ahí. Entonces no reacciona igual que cuando se meten con cualquier otras cosas. Al Señor lo vil le parece vil y lo profano, profano. Pero sabemos que en el Señor nunca se halló pecado ni maldad en su boca. Y la ira que mostró aquí fue lo que podemos llamar la ira santa verdaderamente. No fue una explosión incontrolada de rabia. No lo piense así, aunque el caso lo merecía. Pero su disgusto fue firme, pero controlado. Hermano, hizo un azote de cuerdas. Muchos piensan, mirando la palabra original, que hizo un atado de unos juncos. ¿Qué daño hubiera podido hacer eso? Ninguno. Además, no le pegó a nadie, dice la Biblia, sino que con eso ahuyentó a quienes, a los bueyes y las ovejas. Y también la Biblia que regó las monedas, pero no les causó pérdida a ellos, porque las monedas se pueden volver a recoger. Y a las palomas, a las que sí hubiera podido abrirles la jaula y sacarlas volando y se hubieran perdido, ¿qué dice el Señor? Sáquenlas de ahí. Así que no se imagine esto, como que Él llegó furibundo, incontrolado, a pegarle a todo el mundo y después jadeando, digo lo que dijo. No, mis hermanos, porque su acción no fue iracunda, fue firme, pero su actitud señalaba algo, era un símbolo de lo que quería comunicar. No quiere decir que el Señor fuera débil. Es más, cuando hizo eso, que sepamos, ningún cambista, ningún comerciante le dijo nada. Así que yo creo que su rostro tampoco era un rostro esto es simbólico, aunque sí era simbólico, hermanos, pero era firme. Pero no fue ira pecaminosa, hermano, como la nuestra. Cuando nosotros explotamos en ira, a veces hacemos un daño que no se puede reparar. Él volcó las mesas, usted y yo nos hubiéramos quebrado. Él le dijo, quiten las palomas, usted y yo las hubiéramos dejado volar y les hubiéramos causado pérdida a ellos, aunque su pérdida era deshonesta. El Señor no fue así, hermano. La gente no se tapó la boca diciendo, no esperábamos eso de ti, ni esas palabras de ti. No, ninguno, hermanos, ni se halló pecado en su boca. Así que si alguno dice, bueno, airaos, pero no pequéis, bien, aquí tiene una manera santa de no hacerle daño a alguien, pero mostrar su afecto. ¿Qué significaba esto, hermanos? Y he venido comprobando en toda la serie de sermones que todo lo que el Señor hace, lo hace como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Aparece en Malaquías 3, 1 al 5. Malaquías 3, 1 al 5.
una profecía con respecto a la venida del Mesías, otra vez. Malaquías 3, 1 al 5, y dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda, pero en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda purificada de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, este acto que el Señor hizo de purificar el templo con un reco venía apuntando a su ministerio espiritual. Su venida, hermanos, la venida de Cristo, no fue una venida pacífica ni de tregua con el pecado. Algo así como que con esto el Señor está diciendo: pues si hay pelea, aquí estoy, y no voy a retroceder en mi ánimo de exterminar el pecado en la vida de los que se acercan a mí. Declaró, hermano, abiertamente su guerra hacia el pecado y su estructura mundana, pecaminosa y diabólica. Su presencia en la tierra nos estaba diciendo: no voy a dejar que el pecado prospere tranquilamente. No que lo haya permitido antes, pero cuando el general, hermano, se hace presente en la línea de batalla, en la primera línea, el asunto va muy en serio, hermanos. Tanto que él pudo decir al finalizar su ministerio: el príncipe de este mundo fue echado fuera. Lo logró. Hermano, él miraría a todas las estructuras pecaminosas de su época. No importa si le tocaba mirar a un hombre nomás, o a multitudes, o a los líderes religiosos, judíos y gentiles, los miraría para que ellos abandonaran su pecado. El Señor no es tolerante con el pecado, ni con los estorbos que la gente presenta para no ir al Evangelio. Él no es tolerante con esto, hermanos. Por lo que nosotros concluimos que una vida donde realmente está Cristo no es tolerante con el pecado. Una iglesia donde está Cristo no es tolerante con el pecado, sino que le declara abiertamente la guerra a las estructuras pecaminosas, encuéntrense donde se encuentren. Su venida no era una venida de comisión de paz, como las débiles comisiones de paz que usted y yo estamos acostumbrados a ver. Paz sin principios. Es lo que quieren hacer hoy, hermano. Paz sin principios. Paz sin institucionalidad. No va paz bajo estos estamentos. Por eso Él viene, hermano, con la palabra de Dios en su mano, de parte de Dios, a mirar al pecador y decirle: no serás salvo a menos que el pecado sea derrocado en tu vida. Oh, hermanos, había muchas estructuras pecaminosas. El pueblo estaba atrapado bajo malas interpretaciones bíblicas, bajo la religiosidad, bajo el legalismo, bajo inmoralidad, bajo el robo, bajo orgullo, bajo ceguera.
Y el Señor no fue tolerante con estas prácticas, hermano, sea que se presentaran en una persona o en una institución, no importaba. No podrás venir al Señor si el pecado no es consumido en el alma. Esa es otra forma de decir que al Señor vienen solo los que han tratado su pecado mediante el arrepentimiento. ¿Quieres seguir a Cristo y no abandonar tu pecado? Pues el Señor te mira y te dice, o lo uno o lo otro, pero si vienes a mí, destruiré tu pecado. Ah, Señor, pero mi pecado se ha entrelazado en mi corazón, entonces quebraré tu corazón. Es que el pecado ha calado hasta en mis costumbres, pues Él las quebrará si es necesario. El pecado está clavado en mis ojos, pues te cegará si fuera el caso. Pero Él no será tolerante con los pecados de aquellos que vienen a Él arrepentidos. Y si no quieres que toquen tu pecado, pues haz lo que el joven rico hizo. Date la vuelta, vete y condénate, si es lo que quieres. Pero no vivas bajo una farsa de que puedes seguir con tu pecado y con Cristo a la vez. Eso es imposible. Él vino a volcar las mesas y a echar afuera los bueyes y las ovejas del pecado de todos aquellos que se acercan a Él. Vino a purificar, no a dejar a la gente con las escorias del pecado. Hermano, donde Cristo está, el pecado no puede sentarse tranquilo. Y si el pecado se asienta tranquilo en un alma, Cristo no está allí. No está allí. Dijo un predicador, Él vino a acomodar a los desacomodados y a desacomodar a los muy acomodados. Tu pecado se sentirá mal. Tu pecado se sentirá inquieto y sentirás rabia contra Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque el Señor no va a dejar quietos tus ídolos si viniste ahí. Pero si puedes seguir hincándote a tus ídolos, Él no está allí. Y lo que yo te dijera hoy es, ven a Cristo, o no serás salvo. ¿Qué motivó a nuestro Señor como tercero? ¿Qué motivó en su corazón esto? Qué interesante. Cuando el Señor aparece, el Señor santo, perfecto, esperaríamos que Él expresara lo más sublime, hermanos. Y cuando Él hace este acto de voltear las cosas, de hablar firmemente, los discípulos que lo ven no llegan a la conclusión equivocada. Ellos no se quedan mirándolo diciendo qué fuerte es Él o qué autoridad tiene. No. Por el Espíritu Santo, ellos ven en ese acto del Señor un acto de obediencia bíblica de nuestro Señor. ¿Lo puede creer? Los discípulos saben que hacer eso va de acuerdo a las Escrituras, y lo que concluyeron ellos es: al Señor lo consume un celo profundo por sus cosas. Oh, hermano, dice la Biblia que Él se viste de celo como de una capa. Él cela. ¿Por qué? Porque Él ama. Yo no creo mucho en el amor de alguien que dice, no, yo amo a mi esposa. Yo no soy celoso, yo más bien soy fresco en estas cosas. No, mi hermano, eres más que Dios. El que ama, cela. Claro, yo sé que hay un celo pecaminoso, hay un celo legítimo, y aquí hay un celo legítimo. Si Él cela la casa de Dios, es porque ¿qué? Porque ama la casa de Dios.
Él no la va con los creyentes que dicen que pueden ser cristianos sin la iglesia. El Señor ama a su casa, ama a su iglesia y la cela, hermanos. Y no es la primera vez que hace esto, ni será la única vez, que tú verás cómo Dios ejecuta actos duros y recios como celo por su iglesia. Es celo lo que vio allí. Y esto iba de acuerdo a unas escrituras que están en Salmo 69:9. El celo de tu casa me comió, dice el original. Me comió, me consumió. Por eso hizo esto. El Señor sabía que no había un lugar más santo sobre la tierra que el templo en ese momento. El Señor sabía que ese era el lugar especial de la presencia de Dios. Él lo sabía. No debió sentirse ofendido cuando todo lo que vio en el templo, nada lo llevaba a experimentar la presencia especial de Dios en nombre de la religión, donde la gente debería estar recibiendo instrucción, reconciliación, perdón. Ellos habían convertido en casa de comercio estas cosas. Muchos le preguntaron, ¿por qué haces esto? Y el Señor les da una señal enigmática, que es mi último punto, cuarto, la señal enigmática. Bien, sí, note que ninguno le dijo por qué hacía eso. Ellos sabían, intuían que lo que hacían era malo. Lo que le preguntaron es, bueno, ¿qué autoridad tienes para hacerlo? Y el Señor le dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos estaban parados en el templo de Jerusalén. Llevaban 46 años reconstruyéndose ese templo. Así que muchos pensaron que era el templo que estaba allí, a espaldas de ellos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿O qué entendieron sus discípulos? Note que Él no explicó esto, sino que esto fue entendido hasta que Él resucitó. Así que el Señor se tomó la libertad de decir algo que Él sabía que en el momento no lo iban a entender, pero que después sí. ¿Y por qué hace esto, hermano? Está escrito que sus palabras en su venida iban a ser luz para unos y oscuridad para otros. ¿Qué ocurrió y por qué el Señor hace esto? Note lo que ellos dicen. ¿Qué señal haces? Como diciendo, danos una señal y creeremos en tu autoridad. Por eso el Señor les da ese enigma. Porque para el Señor ese no es el orden. Si tú piensas así de Dios, te equivocas de cómo Dios razona. Dame una señal y te creeré. Señor, si esto pasa, te serviré. Si esto ocurre, tendré fe en ti, te obedeceré. Dile eso al Señor y no es raro que resultes más confundido. Para el Señor es al revés. Créeme, obedéceme y te daré una señal. Amén. Al revés. La fe viene primero. Porque con la fe usted se humilla ante el Señor. ¿Y cuál señal? No estoy hablando de señales milagrosas. Créeme primero y reconocerás, según lo que dice ahí, que he venido a este mundo a morir en la cruz por el pecado y a resucitar para tu justificación. Esa es tu señal. Y así, hermano, ocultó esta verdad a los ojos de ellos. Primero cree y luego entenderás por qué hago lo que hago. Primero humíllate y luego recibirás el consuelo de la salvación. Primero lo primero. No es primero dame y luego te creeré. Esas son tus reglas, son muy humanas. Pero el Señor no piensa así. Solo quiero terminar con esto, hermanos.
Primero es que la purificación espiritual es necesaria para atesorar a Cristo. La purificación espiritual es necesaria para atesorar a Cristo. Hermanos, Cristo es tan celoso de lo suyo, que si tú eres suyo, no permitirá el pecado. Y si está el pecado, Él no, perdónenme esta expresión, pero Él no será el segundón de nadie. Hermanos, Cristo dice algo como: si no soy el primero, ni siquiera quiero estar aquí. No es las prioridades que nos enseñaron. No, primero esto, segundo esto. No. Si vienes a Él completamente. Y la lealtad con Él es total y absoluta. Tanto que debes renunciar a ti mismo, a tu familia, a todo lo que es tuyo, debes renunciar para atesorarlo a Él. Él no dice: no, sí sé que tú me debes amar a mí, a tu familia. Hermanos, ¿quieres atesorar a Cristo? Pues lo atesorarás como lo único, no como una cosa entre muchas, como lo único. ¿Y qué es lo que no nos deja atesorar a Cristo? El pecado, hermanos, el pecado, amigos. Este principio va también para el no creyente. ¿Quieres atesorar a Cristo? Pues es necesario la purificación espiritual. Él es celoso. Y si te ha comprado, hermano, Él te cela. Eres su posesión. El principio es el mismo. Mientras alguien atesore el pecado, Cristo no será su posesión. Y mientras el corazón atesore a Cristo, el pecado no será su posesión devota, no lo será. Así que, seas creyente o no, el principio es el mismo. El pecado y Cristo se repelen, se odian a muerte, no se soportan. O tienes uno o tienes lo otro. Segundo, deberíamos temblar en ser de aquellos que estorban el que la luz de Cristo brille en otros y brille más y más en la vida de los creyentes. Tiembla, y aquí quiero hablar a su conciencia e imponer el temor de Dios en todos los corazones. Es vil y profano colocar estorbos para que otros vengan a Cristo. Ellos tienen suficientes estorbos para no venir. Y si tú te pones como un estorbo, no dejarás de ser reprendido por el celo de Dios. Hermanos, de lamentar que muchas personas no hayan venido a Cristo, no solo por su incredulidad, por su naturaleza caída, sino porque su esposo o su esposa o los hijos que deberían darles ejemplo de Cristo se han vuelto los estorbos más grandes en su vida. Casi que nos atreveríamos a pedir: quítales ese estorbo, y seguramente vendrán a Cristo. No estorbes a nadie para que Él venga a Cristo. No le pongas traba a la gente para venir a Cristo. Conozco de una madre que, para castigar a su hija por ser rebelde, le prohibió ir a la iglesia. ¿Por qué no le prohíbes ir al colegio? Tal vez sería un gran castigo, pero no ponerse como estorbo para que otros vengan a Cristo. Tus palabras, tus actitudes, tus comentarios pueden estorbar a otros, y tendrás que tratar con el Señor de frente, porque Él cela lo que es suyo. Si no tienes un corazón dedicado o ardiente para Dios, no es la idea es que tengas un corazón ardiente, corrígete, pero si no, entonces córrete a un lado. Deja que Cristo brille. No apagues la llama de los demás con tu hielo espiritual. Deseara que todos me miraran.
si no tienes un celo por Dios, no estorbes a los que lo tienen. Escucha esta conversación. ¿Qué vas a hacer ahorita el domingo en la tarde? No, estoy pretendiendo quedarme con tu. Ay, venga, me acompañas en una diligencia. Bueno, está bien. Hermano, debes arrepentirte de eso. ¿No quieres dedicar tu tarde al Señor? Vete solo. No estorbes a nadie. Si quieres pasear el día santo, pasea. No te lleves a nadie por delante. Si te aburre el culto de oración, calla, pero no desanimes a los que vienen. Córrete a un lado. Tiembla ser estorbo para los que sí quieren. Cuando deberías avivar su llama, la apagas. ¿Cuánto cuesta ser un discípulo? ¿Cuánto? Años para ser un discípulo. ¿Y con cuánta información se destruye un discípulo? Cualquiera debería temblar, pensar en el ministerio como un medio de lucro. Hay jóvenes que piensan, hermanos que piensan, ¿qué será, pastor? Que todo me ha fracasado en la vida, todos los negocios, como que Dios me está llamando al ministerio. Ya entendemos. El ministerio es aquello que toman aquellos que han fracasado en todo en su vida. ¿Es lo que piensas? El Evangelio es una fuente de ganancia espiritual, pero no una fuente de tu ganancia. Hay gente metida en el ministerio porque quiere ganar dinero, porque quiere ganar reconocimiento, porque quiere ganar influencia. Eso es vil y profano. Deberíamos temblar, ser de aquellos que hacen que otros desprecien lo que es santo. Cuando hablas con impertinencia de lo santo, no solo desprecias lo santo en tu corazón, sino que haces que otros piensen mal. Deberías temblar, tú y yo, de intentar manejar las cosas santas de acuerdo a los criterios humanos. Lo santo es santo, hermanos, y lo del mundo es lo del mundo. Y cuando tocamos las cosas que pertenecen a Dios y su adoración, hermanos, son los criterios de Dios. Ojalá, hermanos, seamos de aquellos que cooperan para que otros se encuentren con Dios, y no de aquellos que estorban para que la obra de Dios sea realizada. Que ese Dios que cela su iglesia siempre nos acompañe y nos anime. Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana, esta tarde, todo lo que tú nos das, Señor, lo que nos provees, lo que en Cristo tú nos brindas. Oh, mi Señor, gracias por llamar a la iglesia a cooperar con la verdad y el Evangelio. Y lamentamos cuando personas en tu reino se han puesto como estorbo para el avance del mismo reino que pretenden hacer rogar. Perdona, Señor, corrige. Gracias por celarnos, pues si nos celas es porque nos amas y apreciamos estas cosas. Oh Padre, que nosotros aprendamos a celar lo que tú celas y que no seamos indiferentes con aquellos que toman el Evangelio como fuente de ganancia, que desvían a los hombres a un camino de perdición, que estorban el camino de Dios. Oh Padre, que tu iglesia cele lo que tú celas
pues bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Todo, Señor, lo agradecemos en Cristo. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, vamos a reír.